Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a su programa Sinergia CEFIA, el día de hoy con el Colegio de Ingenieros Tecnólogos. En contexto, la ingeniera Rita Arce y el ingeniero Ronnie González nos acompañarán para conversar acerca de la calidad de los terrenos y los aspectos ambientales a considerar en la construcción de una vivienda. Damos inicio con la entrevista. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Hoy contamos con dos profesionales del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, con quienes vamos a conversar de un tema realmente importante y que tiene que ver con la compra de terrenos, todos esos aspectos que debemos tener en cuenta para tomar una decisión de ese tipo. Nos acompaña el ingeniero Ronnie González Mora. Muy buenas tardes, don Ronnie. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Y aquí también nos acompaña la ingeniera Rita Arce Láscares. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo le va? Ronnie, muchas gracias. Igual. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. De inmediato, como les decía, la compra de un terreno resulta ser la decisión más trascendental para quienes van a invertir, ya sea para una vivienda o para un proyecto. ¿Cuáles son esas consideraciones que debemos tener indiscutiblemente antes de poner la platita, como decimos? ¿Qué debemos considerar? Empecemos con usted, don Ronnie, y doña Rita también nos va a hacer aporte. Claro. Yo diría que uno de los puntos más importantes es que la persona que vaya a comprar un terreno primero defina cuáles son sus prioridades o prácticamente las variables que él considera que son importantes para esa toma de decisión. Una vez que ha tomado esas consideraciones, debe tomar en cuenta que hay aspectos legales, que hay aspectos técnicos que debe de analizar, que debe de considerar, que debe de apoyarse en profesionales que lo ayuden a tomar esa decisión, porque en general pues no existe el conocimiento técnico para esa actividad, ¿no? ¿Cuáles otros aspectos? Por ejemplo, les decía yo, es común que a uno piense, bueno, me gusta este terreno, lo veo planito, aquí estoy proyectando mi vivienda o mi proyecto, pero ¿con solo que lo vea planito es suficiente o qué más debo tener en cuenta? Bueno, aquí, Jessica, dentro de las cosas, de los parámetros importantes, como bien mencionaba Ronnie, es ¿para qué quiero ese terreno? Voy a construir una vivienda y tengo que analizar qué soy, quién soy, cómo estoy. ¿Por qué? Porque tengo que analizar si tengo familia, si tengo hijos, si voy a tenerlos, si más bien estoy en una edad donde quiero tener cerca gimnasios, plazas, etcétera, o bien más bien ya estoy un poquito con la vida ya un poco más tranquila y lo que quiero hacer es para retiro, inclusive, ¿verdad? Voy a construir una vivienda y lo que quiero más bien es un poco más de tranquilidad. Entonces, una vez de que analiza el entorno, la parte social y la parte cultural, ¿para qué quiero construir mi terreno? Entonces, a partir de ahí, ya sí necesita ubicarse y decir, bueno, ahora lo que necesito es un asesor. Y un asesor es un ingeniero del CITEC, un ingeniero del federado, que te pueda decir, bueno, este terreno es apto o este terreno no es apto. ¿Por qué? Porque las condiciones de cada uno varían en todos los aspectos, como bien mencionaba Ronnie, aspectos legales, aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos técnicos y sobre todo aspectos financieros, ¿verdad? Dentro de toda esta gama de requisitos. ¿Por qué legales? Porque primero, ¿qué debo hacer? Analizo quién me está vendiendo el terreno o a dónde estoy yendo a comprar el terreno. ¿Realmente quien me está vendiendo el terreno tiene la capacidad para hacerlo? ¿Está ese terreno a derecho en el registro, en la municipalidad? ¿A derecho en qué sentido? De que esté inscrito, de que tenga su plano de catastro, de que tenga su certificación, de que esté inscrito correctamente en el registro público, de que también en la municipalidad, dentro del área donde vamos a comprar ese terreno, si la municipalidad, si el municipio, ese cantón tiene plan regulador. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene su propia regulación. No es lo mismo construir en Guanacaste, en una zona costera, en una zona cercano a un río, a una playa, que construir, por ejemplo, cercano a una estación de gasolina, a un manantial. Analizar aspectos importantes. El entorno. En el entorno, exactamente, lo que llamamos los ingenieros el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, inclusive analizar quiénes van a ser nuestros vecinos.
de verdad que son consideraciones, doña Rita, que hay que tener en todos los aspectos. Hacemos una pausa y ya casi regresamos a seguir conversando sobre la importancia de asesorarnos antes de comprar un terreno. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Bienvenidos a Casa Citec. Casa Citec cuenta con espacios ideales para el desarrollo de sus negocios y formación continua. Posee 2 aulas de capacitación. Aula verde. Aula azul. Contamos con 3 salas de reunión. Además, disponemos de espacios de coworking. Poseen facilidades para el éxito de su actividad. Casa Citec es grandes negocios, conocimiento y productividad. Contáctenos. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerrí, en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante Correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Seguimos con esta interesante entrevista del Colegio de Ingenieros Tecnólogos. Don Ronnie, también pongamos de ejemplo la situación previa a la compra de un terreno, cuando yo efectivamente me acerco a ustedes como profesionales a pedir asesoría. ¿Qué debo tener en cuenta en materia ambiental o del entorno precisamente que esté sobre mi terreno, al lado del terreno o debajo del terreno, o bien en la situación de que pues se nos heredó alguna propiedad y estamos decididos a construir ahí? ¿Cuáles son esos aspectos ambientales que debemos tener en cuenta? Partimos del hecho de que en un terreno no podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Existen una serie en Costa Rica de directrices, leyes, reglamentos de diferentes instituciones, de muchas instituciones que regulan la actividad de la construcción. Por lo tanto, y además la parte legal. Prácticamente en esa decisión debemos de partir del tema legal. Hoy en día pues vemos que puede ser una práctica, un fraude con tierras, y muchas veces vemos un terreno, nos gusta, queremos construir en él, y alguien nos lo ofrece y al final era una estafa. Entonces prácticamente el número 1 es arrancar desde ese punto. Luego pasar a lo que es la parte de uso del suelo, que eso las municipalidades lo tienen regulado, donde nos va a decir qué podemos hacer en ese terreno y qué no podemos hacer. Y luego vendría todo lo que son los aspectos técnicos, que es donde podemos ya tener la asesoría de un profesional en ingeniería o arquitectura que nos colabore en el apoyo a esa toma de decisiones. Creo que no solamente es una colaboración técnica, sino muchas veces el profesional tiene que ir más allá y ser un colaborador en diferentes aspectos, ¿verdad? Hasta en aspectos emocionales, ¿sí? Que puedan colaborar en esa decisión final de esa compra de terreno. Entonces a veces hacemos o se hace al revés, porque a veces uno piensa, quiero la casa, quiero la infraestructura X, pero pienso primero eso antes de pensar en qué condición tengo el terreno. Eso es muy común, doña Rita, ¿verdad? Eso nos pasa, son historias que uno ha escuchado o le ha pasado a uno mismo. Vea, Jessica, eso es más común de lo que nosotros creemos. Y justamente eso se da porque no contamos con un profesional que nos esté dando esa asesoría. Nosotros necesitamos ver el terreno. Antes decíamos, el terreno tiene que ser una mesa, tiene que ser totalmente plano. Hoy por hoy no, podemos construir en cualquier otro tipo de terreno. Y la ingeniería ha avanzado y tenemos para hacer maravillas en los terrenos, pero nosotros, los profesionales, somos los que tenemos que asesorarle al cliente en lo que él quiere. ¿Por qué?
Porque como bien menciona Ronnie, el uso del suelo, la municipalidad te va a decir, a veces queremos hacer una casa muy grande y resulta que el terreno solo podemos construir el 15% porque tal vez pertenece a una servidumbre agrícola. Entonces ahí ya no podemos hacer la casa que queremos. También debemos analizar dentro de mi terreno si pasa al cercano un río, si hay una naciente, si hay cerca del terreno un pozo, si estamos a 30 kilómetros de un volcán, porque todo eso que les menciono tiene su regulación. Dice, aquí tenemos de todo, volcanes, costas, fallas sísmicas. Por ejemplo, si tenemos dentro del terreno mucha pendiente, bueno, ¿dónde vamos a construir? Vamos a construir sobre la pendiente, haciendo algunas terrazas, o más bien vamos a quitar todo el terreno que está sobre la calle. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí también entra en juego otras instituciones. Si queremos remover toda esa tierra, entonces el ingeniero tiene que decirle cuál es el volumen de tierra a remover, porque si la tierra a remover es más de 200 metros cúbicos, ya se necesita sacar un permiso ante Setena. Si más bien en lugar de que sea tierra es una construcción vieja o queremos demoler, entonces para demoler eso, la cantidad de metros cúbicos que está regulado es de 100 metros cúbicos. Si es más de 100 metros cúbicos, tenemos que sacar un permiso en Setena. Si es menos de 100 metros cúbicos, tenemos que pedir el permiso, pero ante la municipalidad. Tenemos que saber a dónde vamos a ir a depositar esos escombros. Y para eso, para ir a depositar esos escombros, también se requiere de otro permiso. Entonces, hay que analizar pendientes, lo que tenemos, si tenemos torres, si tenemos oleoductos, si tenemos pozos, manantiales, etcétera. Si hay árboles, hay que analizar si son árboles autóctonos, si son frutales o si son simplemente arbustos. ¿Por qué? Porque si son autóctonos y el diámetro para poder cortarlos sin solicitar ningún permiso es menos de 15 centímetros. O sea, estamos hablando que es un diámetro altura de pecho de 15 centímetros. Si ya es más, se necesita la guía y ahí necesitamos la ayuda de un ingeniero forestal. Si son árboles frutales, ahí no hay que sacar los permisos. Hay que analizar también si nosotros vamos a decidir dejar algún árbol y analizar qué tipo de raíces nos está generando, porque puede ser que no cortemos el árbol, pero que ese árbol luego con las raíces vaya a ocasionar problemas dentro de mi construcción. Destruir la construcción. Bueno, y volviendo al ejemplo de la cotidianidad, que imagino que también puede pasar, don Ronnie, yo omití asesorarme con un profesional como usted, compré el terreno y ahora sí que llego y le digo, don Ronnie, vea, yo quiero hacer aquí una casa. ¿Qué tipo de asesoría me da usted, don Ronnie? Porque ustedes conocen, al igual que yo, qué terreno compré, pero yo lo que quiero ahí hacer es una casa. ¿Qué corresponde en una situación como esa? Lamentablemente esas situaciones ocurren a veces con frecuencia en zonas rurales o terrenos de personas con escasos recursos que tomaron la decisión en comprarlo porque era la única opción. No se asesoraron y sencillamente en ese terreno no se podrá edificar. En algunos casos ni siquiera hay solución técnica porque va más que todo a un tema legal. Y perdimos ahí la inversión hecha. Se perdió la inversión. Qué lamentable, y para mucha gente significa efectivamente el patrimonio, ¿verdad? Es que hay además un arraigo y un valor emocional en estas compras. Doña Rita, y le voy a poner otro escenario. Ya igual decidí no buscar al profesional de previo, sino que llegué ya cuando tengo la compra hecha. ¿Qué consideraciones se tienen cuando el terreno que compré ya tiene una edificación y yo presumo que es algo tan fácil como nada más demoler y voy a construcción nueva? ¿Es así de fácil? No es así de fácil porque necesita primero al profesional para que le haga un cálculo de cuántos metros cúbicos van a salir de esa demolición. Porque si esa demolición es mayor a 100 metros cúbicos, hay que solicitar un permiso ante Setena. Si es menor, el permiso es ante la municipalidad, sobre todo a dónde voy a ir a depositar nuestros escombros. Si nosotros, ante esa situación, debemos analizar inclusive si en esa casa o esa edificación que había cómo está el asunto de lo que se debe ante la municipalidad.
cuánto se debe de servicio de agua, de electricidad, de basura, etcétera, etcétera. Porque puede ser que usted haya comprado un terreno muy cómodo, que alguien llegó y se lo vendió de muy barato, pero el otro día conversaba con Ronnie de que una persona llegó y solo de agua debía 3 millones de colones. Y eso uno lo adquiere aunque sí, claro, dentro de la compra. Es que adquirir la deuda, adquirir los compromisos y adquirir todo porque ya es tu terreno. Entonces eso es muy importante, por eso es no solamente revisar en el registro, sino ante la municipalidad cuál es la situación de mi terreno, en el uso de suelo, como bien mencionaba Ronnie, pero también en el pago de impuestos, y no solo eso, también hay impuestos municipales. Puede ser que la persona nunca haya pagado impuestos y que solo de impuestos sea también otro tanto. Entonces vean que ya ahí vamos teniendo y sumando cosas que a veces, como dicen, lo barato sale caro. No solamente porque te vende, no, te lo vendo, mira, te lo vendo muy barato, pero no es solo el venderlo, es ver lo que estoy adquiriendo. El otro día, aquí cerca, Entre Ríos, alguien compró un terreno y justamente cuando empezó a construir, hizo ahí 2, 3 apartamentos y resulta que encontraron un entierro arqueológico. Y entonces llegó el museo, bueno, se tuvo que llamar al museo, y resulta que ya mientras llegaron y esa parte y ese terreno había sido un cementerio, y justamente ese cementerio era un cementerio donde estaban los niños. Entonces se tuvo que llamar al museo, hacer la excavación, y eso atrasó el proyecto casi 10 meses. Y la gente había adquirido un préstamo y tenía que seguir pagando todos los meses. Entonces esa es la parte donde nosotros decimos, hay vicios ocultos, bien lo menciona Ronnie, pero entonces, esos vicios, ¿cómo lo hacemos? Con un estudio de suelos, con pruebas de infiltración. Por ejemplo, voy a decir, bueno, tengo mi terreno y ahí voy a poner un tanque séptico, y resulta que ese terreno no es apto para poner un tanque séptico porque no tiene la suficiente infiltración. Entonces, todas esas cosas, quien sí la sabe es el profesional. Entonces la recomendación es siempre un profesional, porque la inversión va a ser mucho más económica que llegar a hacerlo o comprarlo a gusto, y a veces, como quien dice, y voy a decirlo aquí muy a lo tico, a veces hasta embarcados, porque me gustó la zona, porque me gustó el terreno, y no sabe uno realmente qué es lo que está adquiriendo. Aquí lo importante es para qué lo quiero, cómo lo quiero, dónde lo quiero. Y también otro aspecto muy importante es, ¿lo puedo pagar? Porque también puede ser que me esté hipotecando yo. Una cosa es que quede hipotecado el terreno y otra cosa es que quede hipotecada mi vida. Si yo para pagar ese terreno tengo que durar, no sé, 15, 20 años y voy a estar sacrificando o invirtiendo ahí mi salario en un 60, 70%, de ahí me hipotequé yo. Hacemos la siguiente pausa y en breve vamos a estar nuevamente con ustedes conversando y recibiendo asesoría de nuestros profesionales. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Necesita un plan estratégico para su negocio? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Nos interesa su desarrollo profesional y es por ello que ponemos a su disposición nuestros cursos virtuales, los cuales le ayudarán a mejorar su negocio y estilo de vida. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Todos los días preparamos con frescura cada uno de nuestros platillos. Nos caracteriza la elaboración artesanal de todos nuestros productos. Te invitamos a degustar de nuestro menú, con productos hechos para complacer su paladar.
Comer rico y saludable con ingredientes reales y de primera calidad es posible. Contamos con servicio express y pickup. Contáctanos a través de la línea de WhatsApp 2103-2337. Somos Andamios Bistró. Seguinos en nuestras redes sociales. Acompáñenos a la última parte de En Contexto. Realmente son una cantidad de consideraciones tan importantes, tan valiosas y que van a hacer la diferencia a la hora de emprender mi proyecto, de emprender mi patrimonio. Don Ronnie, ya ustedes realmente nos han mostrado que no solamente son el asesor para la construcción o para el análisis del terreno, en realidad son nuestros asesores en materia económica, en materia ambiental, en recomendaciones técnicas. ¿Cuáles otros aspectos ustedes como profesionales pueden abordar y guiarme así en esa compra correcta? ¿Cuáles otros aspectos, don Ronnie? Sí, en general, como comenté, es un acompañamiento desde un inicio. Y cuando hablo desde un inicio es que el profesional debe hacerse presente en el sitio, ¿verdad? No solamente, muchas veces compramos el terreno y llamamos al profesional. Ay, al revés. Lo hacemos al revés, sino que si vamos a hacer una inversión desde compra de un terreno, lo ideal sería contar con la presencia del profesional en el sitio, sea que se va a construir a corto o a largo plazo, pero tener ya desde ese momento una idea de qué es las posibilidades de desarrollo de ese terreno. Una vez que podamos hacer eso, existen infinidad de situaciones en las cuales el asesor puede acompañarlo, puede colaborar. Igualmente el profesional pues muchas veces no conoce todos los campos de acción. Recordemos que en ingeniería hay muchos campos de acción, pero sí está en la capacidad profesional de asesorar a la persona y decirle, bueno, requerimos un ingeniero geotecnista o un especialista en temas financieros o la colaboración en el tema legal de un abogado, ¿verdad? Entonces, sí existe toda una serie de campos de acción en las que el profesional sí está en capacidad de recomendarle al cliente cuál de ellos es necesario para el proyecto que desea hacer. Y en el ejercicio profesional de ambos, ¿qué es lo más frecuente? Alguien que no se asesoró pero hizo una compra idónea, adecuada, con un terreno que sirve, o alguien que no se asesoró y el terreno tiene problemas. ¿Qué es lo más común? Jessica, gracias a Dios aquí en Costa Rica hemos sido privilegiados por Dios porque tenemos un terreno tanto apto para la agricultura como para la construcción. Sin embargo, dentro de esto, nosotros, a manera de resumen, recordemos, número 1, a quién le estoy comprando. Número 2, cómo está nuestro terreno ante el registro público, tanto en el plano de catastro como en la inscripción. Dentro de la municipalidad, cómo está ese terreno, si debe dinero, si ya tiene al día los impuestos, si había construcciones o no, si han pagado agua, luz, etcétera, etcétera. Otro aspecto muy importante es ya en sí del terreno, es cómo está el terreno en sí, la forma del terreno, qué hay dentro de mi terreno, si hay un pozo, el análisis, si pasa alguna tubería, alguna torre de electrificación, etcétera, etcétera. Todos estos son aspectos físicos. El uso del suelo que emite la municipalidad es importantísimo. Otra cosa también es entrar a la página de la Comisión Nacional de Emergencia para analizar si la Comisión Nacional de Emergencia te ubica por ahí alguna falla. Eso también es importante. Recuerden que si hay pozos, si hay manantiales, si hay ríos, hay que dejar unas zonas de protección. Analicemos dónde está ubicado nuestro terreno en la cuadra, porque si tenemos un terreno esquinero, a la hora de los retiros de la municipalidad y del INBU, ese terreno se nos va a reducir en ambos lados. Entonces puede ser que el terreno era muy grande, pero le quito el retiro de un lado y le quito el retiro del otro, ese terreno me va a quedar muy pequeño. Entonces, a la larga no me dé para construir, y ese caso también se da. De verdad que debemos concebir a los profesionales en este momento de hacer esta compra como la mejor compañía, don Ronnie. Además quisiera que aprovechemos ya para ir cerrando el programa en estas recomendaciones. Ya doña Rita nos daba algunas, pero debemos concebirlos a ustedes como la mejor compañía antes de emprender un proyecto que va a ser nuestro patrimonio. Correcto, y yo diría, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Porque en la calle hay mucha gente que está tratando de engañar a las personas con las ventas de bienes raíces.
En Costa Rica vemos que el gran área metropolitana es muy grande y ahora hay menos espacio, por lo tanto los terrenos que van quedando son, entre comillas, los más malos, ¿verdad? Y hacer valer nuestros derechos. Cuando una persona compra un terreno y ese terreno tuvo algún problema legal, etcétera, puede estar enfrente de un engaño y puede entonces presentar sus denuncias. Y si nos hacemos asesorar y acompañar de un profesional en arquitectura o ingeniería, es muy importante que ese acompañamiento se cumpla tal y como el contrato lo dice, porque en algunas ocasiones la persona simplemente lo contrata porque la municipalidad o alguna entidad le solicita que debe estar presente un profesional en ingeniería y arquitectura, pero una vez de eso pierde el rastro. Y el profesional debemos de exigirle que si en el contrato el acompañamiento va en diferentes etapas, hasta cuál etapa lleva ese acompañamiento, de forma de que siempre exista asistencia en el sitio. De verdad que han sido consejos muy útiles, sobre todo precisamente porque nos han guiado previamente a hacer esas compras, pero sobre todo a contar con ustedes como profesionales, como los mejores asesores en esta materia. Doña Evita, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes, a usted, Jessica, por su amabilidad, al programa Sinergia, al Federado, al CITEC, por tomarnos en cuenta. Y sobre todo decirles que, bueno, ahí aparecen nuestros números de teléfono, ¿verdad? En el CITEC estamos para servirles, somos una gran familia, todos venimos de nuestra propia alma mater y nosotros estamos siempre al servicio de los costarricenses y de todas las personas que así nos requieran en nuestro ejercicio profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual, don Ronnie, le agradecemos muchísimo habernos acompañado y sobre todo haber llegado hasta los hogares de los costarricenses con estos consejos. Muchísimas gracias al CITEC, ustedes por invitarnos, y recordemos que con una pequeña inversión podemos evitarnos muchos problemas, podemos seguir adelante y lograr el objetivo que es tan importante de la construcción de una vivienda o de un patrimonio en un terreno, y que eso con poca inversión fácilmente podríamos evitarnos muchas situaciones incómodas. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más aquí en su programa Sinergia CEFIA, un programa producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en donde hablamos de temas de gran relevancia para nuestro país. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en 8 días. Llegamos al final de este interesante programa. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios o sugerencias al correo sinergia@cefia.cr. Les esperamos la próxima semana en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura.